Muy buenas tardes a todos. En esta materia vamos a tocar toda la cuestión de gestión de recursos en seguridad y salud en el trabajo. En esta materia lo que nosotros vamos a encontrar y vamos a hacer mucho énfasis es en la definición de recursos económicos, humanos y técnicos. También vamos a tocar toda la parte del plan de trabajo anual y todo el presupuesto que va relacionado con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Todas estas partes que vamos a mirar en esta materia hacen referencia a todo lo que está en el marco normativo y legal, el cual es el decreto 1072 de 2015. ¿Listo? Estas son unas partes bastante importantes, puesto que generan una parte de la planeación del sistema como tal, en la cual nosotros inicialmente pues debemos manejar nuestros recursos para que, como vaya pasando el tiempo, podamos ir dando ejecución como tal a, al sistema de gestión. ¿Listo? Entonces lo que vamos a tocar primero en esta parte es en el decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.8, establece entre otras las obligaciones de los empleadores. Entonces, si vamos a mirar la punto 4, habla de una definición de recursos, la cual, como dice textualmente, debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, el comité o vigía de seguridad y salud en el trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de gestión no solo debe quedar en un documento, no solo tiene que ser un papel en físico que uno lo pueda ir, mirar y palpar, ¿sí? Todo este sistema se debe ir implementando conforme se vayan realizando dichas actividades. Pero para generar esas actividades, esas tareas, nosotros debemos contar con un respaldo, con una planificación, con unos recursos económicos, financieros, de personal, que nos permitan darle un buen direccionamiento y una buena cobertura a ese sistema independientemente de la cantidad de personas y el riesgo al que está afiliado la empresa. ¿Listo? Vale aclarar que esta es una de las pocas responsabilidades u obligaciones que tienen los empleadores. ¿Sí? Se extrajo del artículo 8 esta parte, pero haciendo aclaración y salvedad que las obligaciones de los empleadores son muchas más y se las puede consultar en el mismo marco legal como es el decreto. Acá nosotros tenemos que mirar unas características de la asignación de recursos. La asignación de recursos debe ser realizada por una persona de la alta dirección, normalmente el representante legal de la empresa, quien es la persona que puede disponer de todos los recursos de la organización. Si no está el representante legal, seguramente tengan alguna junta directiva, la alta gerencia o esa persona que tiene el cargo y tiene la potestad para empezar a analizar y a definir qué cantidad de recursos van para cada área de la empresa como tal. Este presupuesto también tiene que estar hecho pues por el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la persona que conoce las necesidades que se están presentando en los centros de trabajo o en los puestos de trabajo de cada colaborador o funcionario, para que pues a través de esa consolidación de esos presupuestos puedan mejorarle su estadía en las horas laborales, ¿listo? En esa empresa. Entonces, todo esto parte de generar un buen análisis y un buen evaluación del puesto de trabajo para que más adelante nosotros podamos satisfacer esas necesidades que va a tener cada persona con el fin de minimizarle esos riesgos a los que van a estar expuestos, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo de la asignación de recursos se menciona el nombre de la persona que realiza la asignación, el rol que tiene dentro de la organización, la vigencia de los recursos asignados y el detalle de los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo para que se contextualicen cómo se lo debe hacer, ¿sí? Qué tanto tienen que tener en cuenta y qué tanto
tiene cubrimiento todo este presupuesto. ¿Listo? Los recursos financieros están representados en dinero. Es importante determinar el uso que se le dará a estos recursos y mencionar los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo que no están incluidos. En este ejemplo de asignación de recursos económicos se expone que los pagos de salarios y ARL no están incluidas en el presupuesto. También se aclara que el presupuesto incluye los impuestos. Entonces, como dice ahí en el ejemplo que vamos a tocar, vamos a hacer una salvedad que lo que es salarios y ARL pues no están en un presupuesto. ¿Por qué? Porque esto pues básicamente son montos directos que van a la empresa por tener pues diseñado estos cargos para que las personas entren a ocuparlos y a cumplir dichas funciones. ¿Listo? Los recursos financieros están representados en dinero. Eso quiere decir que hay que darle un buen manejo, ¿sí? Hay que darle un buen uso. El generar un presupuesto para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en cualquier empresa, en muchas ocasiones las empresas lo ven como un gasto, que básicamente más que un gasto es una inversión. ¿Listo? De tal manera que cuando los trabajadores necesiten algo para mejorar sus calidades de trabajo y su calidad en cuestión de salud, pues cuenten con ese respaldo que se ha diseñado anteriormente para poderse ejecutar. ¿Sí? Aclaramos también que hay varias actividades económicas que son muy diferentes, entonces el análisis es completamente así, diferente, y de ahí parten esos requisitos y esos requerimientos que se va a necesitar para que el trabajador pueda sentirse cómodo y seguro a la hora de ejecutar su trabajo. Miren, los recursos tecnológicos son las herramientas electrónicas o de otra índole que están a disposición de quienes tienen responsabilidades en el sistema de gestión. Se suelen incluir los elementos de emergencia existentes, los equipos de oficina y las comunicaciones. En este ejemplo de asignación de recursos tecnológicos se puede ver que todos los comités de la empresa ABC tienen a su disposición un computador de escritorio y todos los elementos de oficina necesarios. Entonces, esos recursos tecnológicos hacen referencia pues a todas esas herramientas que vamos a necesitar en cada puesto o centro de trabajo para poder ejecutar nuestras actividades, ¿sí? Si bien en muchas empresas hay bastante personal operativo que ejecuta sus actividades en campo, también hay otra área que es administrativa operativa, la cual pues generan unas entradas, se genera una transformación y pues genera un resultado que son las salidas, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver y saber es qué recursos, ¿sí?, vamos a disponer para estas personas que van a ser colaboradores en pro de ese sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de esa empresa, ¿sí? Entonces, como les comenté anteriormente, encontramos con unos recursos financieros, tecnológicos, ¿cierto? Un recurso humano también, porque tiene que estar una persona responsable o varias, pues depende de la cobertura y la magnitud de la empresa. ¿Listo? Entonces, por acá encontramos los recursos físicos. Están representados en los espacios en los cuales se puede reunir el personal para ejecutar las actividades del plan de trabajo. Entonces, esos recursos físicos ya hacen referencia a esas oficinas, salones, ¿sí? Donde se pueda aglomerar, digamos, el personal para debatir, para hacer reuniones, para ejecutar actividades, capacitaciones, pausas activas, ¿sí? Todo eso que nos genere ese bienestar laboral del trabajador. Y los recursos humanos son todas las personas de la organización y personal externo que participan en las actividades del sistema de gestión. En este ejemplo de asignación de recursos humanos de la empresa ABC, se puede ver que además del personal de planta, la empresa cuenta con un consultor externo y un asesor de la ARL. Entonces, en el recurso humano, la idea es tener en cuenta a esas personas que son los líderes. Entonces, ¿a quiénes tenemos ahí? Cuando hablamos de una empresa de menos de 10 trabajadores, pues hasta estaríamos hablando del vigía, ¿cierto? Cuando es más grande, hablaríamos de un COPAS. Entonces ahí se empiezan a generar. Por resolución, la 2013, pues dice cuántos representantes tienen que estar por parte del empleador, por parte de los empleados, ¿listo? Y se van generando y se van volviendo líderes. Eso quiere decir
que esas personitas empiezan a demandar un tiempo, ¿sí? Para colaborarnos en el sistema. Y también empiezan a generar un gasto no adicional, pero sí que en el salario que se les paga, pues se les está incluyendo esas funciones como vigías o como colaboradores que apoyan el sistema. ¿Listo? También encontramos en ese recurso humano a las personas que son los líderes de las brigadas, ¿cierto? Entonces encontramos la brigada contra incendios, la brigada de emergencias en primeros auxilios y las brigadas de emergencia con el tema de evacuación, ¿cierto? Son personas que nos colaboran en esa parte, ¿listo? También ustedes en algún momento pueden generar algún auxiliar en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? También cuando hay un accidente grave debemos conformar un comité investigador, entonces ahí se van dando cuenta que más personitas van ingresando como tal a nuestro recurso humano de seguridad y salud en el trabajo. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de un lado a los trabajadores como tal. O sea, en sí, todo el recurso humano que tengamos en la empresa es nuestra responsabilidad. A lo que me refiero con recurso humano que apoya en el sistema es cuando nosotros generamos esas fichitas claves o ese personal proactivo, dinámico y activo que nos colabora pues para que a nosotros nos quede el trabajo un poco más sencillo, porque ustedes entenderán que pues si la empresa es muy grande es muy complicado estar al mismo tiempo en varios puntos, ¿sí? Entonces uno lo que empieza a designar para que ellos lo apoyen y de esta manera generar unos indicadores bajos de ausentismo, de enfermedades laborales y de accidentes de trabajo. Listo, entonces ahí encontramos lo que son los recursos. Ahorita vamos a arrancar con un ejemplo para hacerlo mucho más claro. Entonces, este es un ejemplo de asignación de recursos. Los nombres pues aquí son en base o para práctica del ejercicio. Entonces lo vamos a tomar así. Juan González con la cédula 98765432 en calidad de representante legal de la empresa ABC con número de NIT 111222333 defino y asigno los siguientes recursos financieros, humanos, técnicos y físicos para la implementación, mantenimiento y continuidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primero vamos a empezar con los recursos financieros. Entonces, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, se cuenta con un presupuesto para las actividades de seguridad y salud en el trabajo de 8 millones de pesos, incluidos impuestos de 8 millones. Anteriormente dijimos que los íbamos a ingresar, entonces ahí están. Lo primero que ustedes miran ahí es que el presupuesto va desde el primer día del año hasta el último día, ¿sí? Del año en curso. Entonces, este año que se nos va terminando, nosotros tenemos que generar un presupuesto ya para el año 2021, que va a correr desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿sí? Al finalizar cada año debemos ir generando nuestro nuevo presupuesto, ¿listo? Así se debe manejar, al igual que el plan de trabajo y el plan de capacitaciones. Debemos generar un valor, ¿listo? Pero ese valor no es un valor que nosotros cojamos al azar, ¿sí? Anteriormente debemos haber hecho un análisis, ¿sí? De cuántas personas vamos a tener el próximo año, de qué dotación tenemos que entregarles, cada cuánto les estamos entregando, y así nosotros empezamos a generar un presupuesto. No podemos generar pues un valor ahí al aire, porque o podemos quedar muy desfasados, muy pasados o muy escasos. ¿Listo? Los recursos serán gestionados por el administrador del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y deberán incluir como mínimo pagos de servicios profesionales de asesoría y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando hablamos de esta cuestión, administrados no quiere decir que se los vayan a entregar a ustedes en dinero y ustedes los van a ir sacando. O sea, cada empresa tiene su sistema contable, su área contable, y ellos se encargarán o son los responsables de definir esos pagos, transferencias, etcétera. Cuando hablamos por el administrador quiere decir que ustedes se encargan de manejar
esos pedidos, cada cuánto, qué tipos de PP, cada cuánto y qué tipo de dotación y a quiénes hay que darles. Entonces ustedes como administradores lo que tienen que hacer es darle un buen manejo y una excelente redistribución. ¿Listo? Entonces ahí como mínimo debe incluir el pago de servicios profesionales de asesoría y capacitación. Eso quiere decir que estamos hablando ya de recurso humano y recurso humano externo. Entonces, en el recurso humano externo, entendemos que a veces tenemos que apoyarnos con personas que tienen conocimiento extra o que son especialistas en algún tipo de área que nosotros tal vez no lo sabemos o que por norma no podemos ser juez y parte. Entonces, lo que debemos hacer es contratar para que vayan a aplicar. Un ejemplo, pues está la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Entonces, ustedes saben bien que las únicas personas que lo pueden hacer son los psicólogos con especialización en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Sí, ellos son los que aplican. Entonces, si tenemos otro estudio, otra formación, pues nosotros no lo podemos aplicar. Por ende, debemos traerlos y gestionar esa actividad que posiblemente o seguramente esté en nuestro plan de trabajo anual. ¿Listo? También las auditorías externas. Entonces quiere decir que se contrata una asesora externa para que nos venga a hacer una auditoría. ¿Por qué? Porque es que la auditoría no nos la podemos hacer nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros somos los administradores del sistema, pues no podemos generar esa autoauditoría porque no es verídico, ¿listo? También ahí se va a incluir la compra y mantenimiento de equipos de emergencia. Entonces ahí estamos hablando de unos recursos ya físicos como tal, donde vamos a tener en cuenta un extintor, una camilla, un botiquín. Dentro del botiquín unos elementos que nos puedan ayudar en caso de emergencia. Hay que tener en cuenta que ese botiquín no puede contener pastillas, drogas, porque es que lo que nosotros no podemos hacer es medicar a los trabajadores, ¿sí? Simplemente prestarles unos primeros auxilios, alguna curación superficial, algún golpe, ¿cierto? Algún vendaje, pero no les podemos estar suministrando ningún tipo de droga porque no sabemos cómo va a reaccionar dicha droga en el cuerpo de cualquier persona. ¿Listo? La implementación de medidas de intervención para riesgos prioritarios. También están los exámenes médicos ocupacionales. ¿Listo? Recuerden que esos exámenes médicos ocupacionales están dados por una resolución que es la 2346, ¿cierto? Del 2008 y dice qué tipos de exámenes debemos manejar. Entonces, cuando ustedes hagan su presupuesto, antes de hacerlo, primero deben llamar a preguntar, a cotizar cuánto está un examen de ingreso básico, un examen periódico, un examen de egreso con énfasis en alturas, completo, ¿sí? Un examen post incapacidad, un examen de reintegro laboral. Entonces todo eso ustedes lo tienen que hacer para irlo contemplando en su presupuesto, ¿listo? Y también tener en cuenta que si la empresa cuenta con una médica laboral, pues se estará generando un pago mensual. Pero si no la tiene, pues muy seguramente tendrá que pagar ese valor extra. ¿Listo? La adquisición de elementos de protección personal, como ya lo hablamos anteriormente, pues hacer referencia a que escojan muy bien un proveedor y los elementos que ustedes consideren que sí van a proteger a esa persona y que le van a reducir esa exposición a sus peligros y riesgos. ¿Listos? Y gastos de transporte y papelería. Entonces, en relación al sistema, nosotros gastamos bastante papel, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Se genera así una política medioambiental donde pues lógicamente vamos a cuidar como tal el medio ambiente y por ende no queremos generar, pero es que hay documentos que en el mismo decreto ya lo vimos, se deben conservar mínimo 20 años. Entonces, ¿eso que nos obliga? A primero tenerlos impresos para que ellos nos firmen y posteriormente ya escanearlos para que queden en medio magnético. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues el tema de las evidencias deben ser de manera física o con firma de los trabajadores. Ya después de un tiempo uno los digitaliza y los tendrá en su nube. ¿Listo? Gastos de transporte, lógicamente pues cuando las personas se tienen que desplazar, pero eso también ya va muy de la mano con el contrato laboral al que ustedes se enfrenten. ¿Listo?
Al momento de finalizar el periodo, el administrador del sistema de gestión rendirá cuentas a la alta dirección sobre el uso de los recursos asignados. Entonces, por norma y por estándares mínimos, por resolución 0312, se debe hacer una rendición de cuentas a la alta gerencia. ¿Listo? Entonces, en esa reunión o en esa rendición de cuentas, pues lógicamente usted va a tener que decir qué actividades ejecutó, eh, cómo le fue con su plan de trabajo, cuánto cumplió de ese plan de capacitaciones, cuánto dinero gastó o se invirtió en el sistema y qué queda pendiente para el año siguiente y qué presupuesto va a devolver o qué presupuesto sobró para ejecutar en el año siguiente. ¿Listo? Eso es por norma y por estándar, cada año se debe hacer. Y por último, el pago de salarios, aportes a la ARL y mantenimiento de vehículos no forma parte de este presupuesto. Entonces ahí queda pues estipulado que esas tres ítems finales no los vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Toda esa parte la hablaríamos de recursos financieros. Lógicamente, el administrador está en total potestad de aumentarle o de quitarle todo lo que vean necesario. ¿Listo? Ahora entramos a los recursos humanos. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo será administrado por el líder del talento humano de la empresa, quien dedicará el tiempo requerido para coordinar las actividades necesarias para la implementación del sistema. Entonces, miren, ¿qué se dan cuenta con este ejemplo? Que una persona va a ocupar dos cargos, ¿cierto? Entonces va a ser el líder de talento humano y a la vez va a administrar el sistema de gestión, ¿cierto? Y eso pasa muchas veces y en muchas empresas que entonces lo contratan como para un cargo y al final le terminan entregando dos o hasta tres, ¿listo? Entonces miren, en este caso es el líder de talento humano quien va a coordinar. ¿Cuál es la cuestión aquí, señores? Que lógicamente de pronto la empresa es pequeña, no tiene los recursos para contratar dos personas y sea lo contrario, que a ustedes los contraten para coordinar el sistema, pero que apoyen en las tareas o actividades de talento humano, que es selección de personal, reclutamiento, toda la parte organizacional. Pero entonces miren que es un poco complicado ese manejo porque ustedes pues tienen un énfasis o una formación educativa en otros aspectos. ¿Listo? Por eso tiene que ser muy claro. Y más cuando ustedes ya generen su licencia. Esa licencia les da una cobertura y les da una responsabilidad. Ustedes saben que en la resolución 4502 estipula qué responsabilidades le da esa licencia y qué puede abarcar. ¿Cierto? Entonces tienen que tener muy en cuenta eso. Las empresas a veces también contratan cualquier persona y le dicen, bueno, usted lléveme el sistema de gestión. Y tampoco es así, la norma exige que sea una persona que tenga licencia vigente. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la cantidad de trabajadores, el tipo de riesgo y al final definir si es un técnico profesional con licencia o un tecnólogo o un profesional o un especialista. ¿Listo? Pero siempre tiene que ser una persona que tenga conocimiento mínimo en sistemas de gestión y pues con su licencia vigente. ¿Listo? Miren que acá dice, el administrador del sistema contará con el apoyo del COPAS, del Comité de Convivencia, de las brigadas de emergencia, el consultor externo contratado para el diseño e implementación del sistema y la asesoría de la ARL. Entonces, en este ejemplo ya se van dando cuenta que esa persona que lidera el talento humano, pues va a tener simplemente colaboradores, ¿listo? Pero esos colaboradores no dejan de ser trabajadores que son contratados para una función principal. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Que primero ejecutan su actividad y posteriormente pasan a colaborar al sistema. Y a veces pues entenderán que el tiempo es bastante tedioso o no avanza muy rápido y pues las actividades se van quedando y se van quedando cortas, ¿listo? Por eso es muy importante cuando ustedes ingresen a una empresa definan ese tipo de contrato, la cobertura del contrato y hasta dónde llegan ustedes con sus aportes. ¿Listo? La empresa destinará las horas del personal que sean necesarias para participar en las actividades del sistema de gestión como son participación en simulacro de evaluación,
asistencia a capacitaciones y actividades de seguridad y salud en el trabajo, asistencia a exámenes médicos ocupacionales. Entonces miren, eh, acá dice que destinará las horas del personal. Entonces, como les decía anteriormente, ellos primero van a entrar a hacer sus actividades para las cuales fueron contratadas. Posteriormente, entrarán a trabajar, a apoyar a ese líder de talento humano en esas actividades del sistema. Y por ahí, de pronto se irá generando un retraso. ¿Listo? La idea cuál es? Que conforme vaya pasando el tiempo, se vaya ejecutando esas actividades de acuerdo a los presupuestos y se vaya generando un buen porcentaje de cumplimiento en ese plan de trabajo. ¿Listo? Cada uno de los trabajadores, de los miembros principales y suplentes del Comité de Convivencia, la Brigada de Emergencias y el COPAS podrá disponer de las horas laborales que sean requeridas para la ejecución de sus funciones de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia. Entonces, como bien lo dice ahí, las horas deben ser laborales, no pueden ser extralaborales, porque tendrían que pagarse. ¿Listo? Las normas hablan de que si hay reunión del COPAS, son 4 horas semanales laborales. O sea, no se pueden quedar después, bueno, que salen a las 5 del trabajo, quedémonos hasta las 7, 8. No se puede, tiene que ser en horas laborales, ¿sí? Entonces, la resolución 2013 que habla del COPAS dice que se deben reunir como mínimo 4 horas semanales. Entonces estamos hablando de que mensualmente es una cantidad bastante amplia. Y si lo vemos ya en realidad, casi las empresas no lo hacen. Entonces, ¿qué hacen? Es hacer reuniones muy cortas, muy rápidas y generar pues la acta de reunión y después la implementación de esas tareitas que quedan en esa acta. ¿Listo? Pero para que lo tengan en cuenta, todo lo que sea del sistema de gestión tiene que ser en horas como tal laborales. ¿Listo? Después hablamos de unos recursos técnicos. ¿Listo? Anteriormente le dije que son unas herramientas. Entonces, para la ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, la empresa cuenta con los siguientes recursos técnicos: computador de escritorio para el administrador, computador de escritorio para el presidente y secretario del COPAS, computador de escritorio para el secretario y presidente del comité de convivencia, impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información, equipos de comunicación fija y celular, telefonía IP, 4 televisores para la proyección de presentaciones, botiquín tipo A, 6 extintores, circuito cerrado de televisión, sistema de alarma conectado al edificio, sensores de humo en todas las oficinas, muebles y enseres, elementos primarios de oficina. Entonces, esto, como ustedes lo ven, tienen que tenerlo pues, cualquier empresa, ¿sí? Hablamos de unos recursos técnicos pues que las empresas hoy en día usan para tener una mejor comunicación. ¿Listo? La cuestión cuál es, que si ustedes lo estipulan en el presupuesto, se debe cumplir. ¿Listo? Entonces, ustedes se dan cuenta aquí que le van a colocar computador de escritorio al administrador, al presidente, al secretario, al del comité, al presidente, al secretario. Entonces, eh, pues miren muy bien, porque es que a veces nos excedemos en ese presupuesto y al momento de ejecutar no lo estamos haciendo, ¿cierto? No lo estamos cumpliendo porque la empresa empieza a decir, no, miren esto yo no pruebo, no me alcanza, pospongámoslo, dejémoslo para después y así el tiempo va corriendo, ¿listo? Y al final no se lo termina cumpliendo. Entonces más bien generar simplemente un recurso técnico donde diga un computador o el computador de escritorio del administrador, donde pues ya ustedes ejecutan toda su parte documental, ¿listo? Correspondiente a todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? El tema pues de teléfonos, de celulares, eso ya hoy en día es algo indispensable en la vida de cada persona, ¿cierto? 4 televisores para proyección de presentaciones, pues básicamente con uno es suficiente porque ustedes pueden hacer la reunión por grupos, ¿cierto? Entonces no le veo la necesidad de 4. Estamos hablando de que es un ejemplo, pero lo estamos poniendo en contexto para que en algún momento no se vayan a desfasar. Aquí hablamos de una impresora multiuso, entonces claro, con una es más que suficiente porque ahí la pueden estar rotando o pues la persona va, se levanta. Hoy en día ahí la tecnología avanza mucho, ¿cierto? Donde ya las impresoras funcionan con Bluetooth, entonces desde donde uno esté sentado simplemente da la orden
y la impresora lo que hace pues es ejecutar su actividad de impresión como tal. ¿Listo? 6 extintores, seguramente eso habla de un análisis que se hizo para puntos claves de extintores en el momento que pueda haber un incendio, al igual que dice sensores de humo en todas las oficinas. Esos sensores de humo son diferentes a los aspersores como tal. El sensor de humo simplemente siente pues el humo que ingresa y empieza a pitar. Entonces ya el sonido o el pitido pues alerta a las personas y empiezan a mirar qué pasó. ¿Listo? Entonces, a lo que voy con esto es que tiene que ser muy aterrizado el presupuesto, ¿listo? En todos los sentidos, en todos los recursos, en el recurso financiero, en el recurso humano, en el recurso técnico y en el recurso físico que lo vamos a mirar en este momento. Ahora sí entramos al recurso físico. Entonces, la empresa cuenta con 3 espacios para reuniones y capacitación. Sala de juntas pequeña, con capacidad para 6 personas, cuenta con un televisor para proyección. Sala de juntas mediana, con capacidad para 10 personas, cuenta con un televisor para proyección. Y sala de junta grande, cuenta con capacidad para 20 personas y con 2 televisores para proyección y equipo de sonido. Entonces miren, esta empresa lo que está generando es, bueno, tiene diferentes salones. Entonces según la cobertura que le vaya a dar a la actividad, pues ya designa qué oficina o qué sala de juntas. Por ejemplo, en la pequeña se podrían reunir para hacer lo del COPAS, ¿sí? Como no son tantos, entonces pueden alcanzar ahí. En la sala grande, no sé, de pronto tienen una actividad mucho más amplia de fin de año, entonces ahí se los cita, tienen su equipo de sonido, tienen su televisor para proyección y pueden generar pues esa parte. Y de pronto en la sala mediana, pues que son para 10 personas, pueden hacer por grupos, ¿sí? De pronto actividades lúdicas que consideren que se tengan que implementar, pues la ejecutarán en estos espacios. ¿Listo? Entonces, la idea de esto, señores, es que siempre vaya enfocado y aterrizado todo lo que tenga que ver con el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque si no hay una buena planificación, ya como tal al hacer, recuerden que el sistema siempre habla de un ciclo PHBA, planear, hacer, actuar y verificar. Entonces, cuando nosotros no planificamos bien, en el momento de ejecutar, van a empezar a haber errores, van a empezar a haber inconsistencias y eso es lo que en algún momento nos lleva a generar parches. Entonces, si de pronto nos quedamos cortos en el presupuesto, tenemos que ir sacando de otra actividad los rubros y por ende pues vamos a ir dejando faltos los demás. ¿Listo? Entonces siempre hay que hacerlo muy bien aterrizado ese presupuesto y con una buena cobertura y disposición de todos los miembros del grupo como tal. ¿Sí? Entonces ya terminamos y ya hablamos todos los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros. Y así de esta forma, ya como tal, se le da una firma. Entonces, miren, se firma en Bogotá a los 3 días del mes de enero del 2020. Está el representante, que es ahí Juan González, o la persona pues que sabe la empresa como tal, para que así dé aprobación a este sistema y se pueda empezar a implementar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería comentar, ¿sí? Para que tengan muy bien en cuenta esa parte, que es una obligación como tal de las empresas, para que a futuro puedan darle una buena administración al sistema de gestión y que también más adelante no se vaya a presentar ningún inconveniente. Así de esta forma también dándole cumplimiento a todos los estándares y que cuando haga una visita o una inspección al Ministerio de Trabajo vean que lo que se está ejecutando ha sido anteriormente planeado y no que él se lo va haciendo conforme va pasando el tiempo. ¿Listo? Eso es lo que trata todo el tema de el presupuesto del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.